Pues comenzamos con la parashá Yitro. La verdad es que para todos los que escuchen esta parashá, es una parashá que si la pudiéramos explicar con todo el detalle, posiblemente tardaríamos unas 7 u 8 horas en explicarlas. Me voy a disculpar de antemano porque me voy a tener que ir muy rápido, por lo cual les ruego que vuelvan después a escuchar una u otra vez las que sean necesarias para que puedan entender cada uno de los conceptos que voy a mencionar, porque esta parashá contiene muchos aspectos relacionados con la morfología del hombre, es decir, la parte física del hombre. Tiene aspectos muy elevados en términos de espiritualidad, pero también contiene las Azar Diberot, las 10 palabras o lo que la gente comúnmente llama los 10 mandamientos, lo cual la gente no entiende nada en el sentido de la gente común. Vamos a tratar de ayudar a mejorar ese entendimiento. Así es que la parashá se titula Yitro. ¿Y quién era Yitro? ¿No? Empieza la parashá diciendo Vaishma Yitro Joen Midian Joten Moshe. Y oyó Yitro, el gran sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, de Moisés. Entonces, Yitro dice que escuchó, Vaishma, es decir, conectó con el oído, con Shema, escuchó las palabras que le dio Moisés y entendió. Ojalá todos fuéramos como Yitro. Entonces, Yitro era el suegro de Moisés y era el sumo sacerdote de Midian. Era un idólatra verdadero, un pagano, que se convirtió al monoteísmo a raíz de estar en contacto con Moshe, con Moisés. Cuando Moisés le hizo saber los milagros que había hecho Elohim, es decir, una de las manifestaciones de Dios que está relacionadas con la naturaleza, Elohim, naturaleza, y palabra ateva, es lo mismo. Lo que había hecho Elohim con Egipto y con Faraón. Y dice la parashá, todo lo que hizo, le platicó a Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, y que Dios sacó en libertad a Israel de Egipto. Y entonces, obviamente, esto nos deja ver que Yitro sabía quién era Faraón, sabía el poder que tenía Faraón y quedó admirado de ello, entendiendo que no había muchos dioses, ni eran los astros los que tenían poder o fuerza, sino era un Dios, una fuerza encima de los astros, lo que realmente tenía control sobre el todo. Yitro se hizo judío. Recuerden que judío no es una religión, es un estado de conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que comprender en el contexto de esta parashá es que todos nosotros somos y tenemos un Yitro. Todos tenemos un Yitro dentro de nosotros que todos los días tenemos que reinventarnos y perfeccionarnos en dejar de creer que las cosas que vemos a través de nuestros 5 sentidos son verdaderamente Dios. Y que por el contrario, esos son los efectos, es decir, el mundo de la naturaleza, Elohim, es el mundo de los efectos, pero no es el mundo de las causas. Y continuamente vemos que repite en la parashá, yo soy Yitro, tu suegro, ¿no? Continuamente le dice, Vayabó Yitro Joten Moshe, y vino Yitro, el suegro de Moshe. Ya no se había dicho que era el suegro de Moshe. Y todavía después le dice otra vez en el versículo 6, Vayomer el Moshe, y mandó decir a Moshe, Ani Jotenja Yitro va eleja. Yo, tu suegro Yitro, llego a ti. Y siempre le repite, yo, tu suegro Yitro. Entonces, ¿por qué si ya sabemos que es el suegro de Moshe? ¿Por qué repite? ¿Por qué gasta tinta la parashá en este propósito? Y es que
no que me quiero meter en mucho detalle, pero las letras que están contenidas en estas palabras, donde habla, yo soy tu suegro, le dice a Moshe, es realmente un código donde le está mencionando, yo soy tu hermano. Le está repitiendo continuamente dentro de este código, yo soy tu hermano. ¿A quién se refiere? A tu hermano Caín. Yitro era una reencarnación de Caín y Moshe es una de las reencarnaciones de Abel. ¿Por qué inmediatamente la parashá menciona en el versículo 2? Y trajo consigo Yitro al suegro de Moshe, a Tzipora, la esposa de Moshe, tras haberla enviado de regreso. ¿Qué significa que le envió de regreso? Que le estaba devolviendo a su esposa, a Moshe. Caín mató a Abel con el propósito de robarle a su esposa, a su alma hermana. Aquí Yitro hace la rectificación de ese error y le devuelve a su hija, ahora en calidad de su esposa, a Moshe, y corrige esto. Y este es el secreto que hay detrás de donde hace referencia Yitro diciendo, soy Yitro tu suegro. Pero ¿quién entonces les decía es Yitro? Yitro está dentro de nosotros. Yitro son una serie de imprecisiones respecto de la percepción del mundo y de aspectos idolátricos, de idolatrías que están contenidas dentro de nosotros y que están indefinidos. Toda esta parashá nos habla abundantemente de lo que es la teshuvá, de lo que es la corrección, de poder corregir actitudes, incluso rasgos físicos que están asociados en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestro pelo, en nuestra frente, en nuestras manos. Y todos estos rasgos físicamente los explica la parashá con mucho detalle para que cuando tú ves el rostro de una persona o ves la mano de una persona, puedes saber sus actitudes y sus rasgos. ¿Pero para qué entonces? ¿Para que seamos adivinos y saber cómo es la persona? No, sino es explicarnos qué cosas no coinciden dentro de nuestra vida y que tenemos que corregir, o bien cosas que están correctas en nuestra vida y que nos ayudan dentro de nuestro proceso de rectificación en este mundo. El objetivo, entendamos, de lo que es la teshuvá, el regresar al camino correcto, es llegar al nivel de la Sefirá Tiferet. ¿Qué es la Sefirá Tiferet? Es aquel que trae a otros al camino correcto. Y precisamente Yitro es el ejemplo de aquel que estaba en un mundo de idolatría y regresa a un camino de perfección, donde no solo se corrige a sí mismo, sino corrige todo su pueblo. Y es tal la fuerza que tiene un hombre como Yitro, que merece el nombre de una parashá como un ejemplo a seguir en todos nosotros de lo que es la conciencia, de comprender las mitzvot, las ordenanzas, de comprender los 10 enunciados mal conocidos como los 10 mandamientos. Esta parashá nos habla de la entrega de la Torá. Imagínense nada más que se menciona la entrega de la Torá en la parashá de un pagano, de un idólatra. Sí, pero que hizo una rectificación prácticamente perfecta. Y es que todos nosotros tenemos que hacer esta rectificación diario estudiando la Torá. Diario cuando estamos estudiando, tenemos que darnos cuenta de todas nuestras equivocaciones, nuestros errores y corregir nuestras actitudes y nuestros rasgos. Darnos cuenta qué es lo que es incongruente en términos de cada uno de nosotros y recibir esta Torá, que es el anillo de bodas entre el pueblo de Israel, que es una conciencia,
y a Kadosh Baruj Hu, el Creador. Pero toda la entrega de la Torah, todos los mandamientos, toda esta fuerza de rectificación, todo está contenido en el Shabbat. En la medida que estudiamos Torah, nutrimos nuestro matrimonio con Akadosh Baruj Hu. Y los 10 mandamientos hacen referencia a la ketubá. ¿Qué es la ketubá? El contrato matrimonial. De la forma como cumplimos ese contrato matrimonial es la forma de cómo todos los días aprendemos el cumplimiento de las mitzvot, de las ordenanzas de la Torah. Cuando nosotros entendemos las leyes de causa-efecto y las respetamos, las entendemos, las comprendemos, automáticamente empezamos a comprender cómo funciona esto que le llamamos Dios. Pero cuando no lo comprendemos, estamos en divorcio, estamos en separación de Akadosh Baruj Hu. Entonces, aclara que esto que aprendió Yitro, lo entendió cuando supo que Yudke Vavke, es decir, que la conciencia de Tiferet, que una conciencia que permite hacer milagros en todo momento, esta conciencia fue lo que lo hizo salir al pueblo de Israel de Egipto. Eso fue lo que movió a Yitro. Y es que desgraciadamente hasta que tú no conoces una persona que su vida está en ese nivel, no lo alcanzas a ver. Es como simplemente un ciego ver con otro ciego. Los dos no alcanzan a ver ni a poder describir lo que es el mundo. Entonces, cuando Yitro comprendió que había una supraconciencia que podía transformar la conciencia y que a partir de ir a un mundo que estaba muy por encima del mundo físico e incluso por encima del mundo astral, se convirtió. Y automáticamente todos los subalternos que estaban a Yitro también se convirtieron. Este es el ejemplo de alguien que primero se transforma a sí mismo y automáticamente empieza a transformar todo su entorno a través de su sabiduría. De ahí la importancia que todos los que escuchan este shiur se perfeccionen, estudien. No tienes que convencer al otro, no tienes que convertir al otro. No, da el ejemplo a través de ti mismo para los demás. Entonces, cuando Yitro se convirtió, dice esta parashá, fue porque pudo glorificarle. Y otra vez entramos en los significados. Glorificarle es conocerle, es conocer a Dios. ¿A través de qué? De los secretos del cielo. Quien los estudia conoce la compasión del Creador y su bondad. Entonces, esa compasión y esa bondad cuando la estudias, sale del texto, sale del estudio y entra en el corazón de la persona. Por lo tanto, para conocer y recibir la compasión divina, solamente a través de estudiar el Zohar y solamente a través de no avergonzar tu propia alma cuando va al otro mundo. De otra forma, como la mayoría de nuestras almas están avergonzadas porque no entienden nada, no alcanzamos a entender lo que es la compasión y la bondad. La labor que trae el Mashiach, el Mesías, es hacer lo mismo que Yitro hizo consigo mismo y con su pueblo, pero con toda la humanidad. Primero el Mashiach hace la corrección en sí mismo y después para todos los demás. Y aclaro, de verdad, basta ya de asociar los secretos del cielo con una religión. Basta ya de asociar el judaísmo con una religión. Si no se entiende lo que es Yudke Vavke, que es un sistema de causa y efecto, no se entiende
que los secretos del cielo son para todo ser humano. Es un derecho del ser humano conocer a su Creador. La prueba es que Yitro no era del pueblo de Israel. Entonces, muchas personas que escuchan este audio dicen, pero yo no soy judío, Yitro tampoco lo era. Y está en la Torá. ¿Te gustaría ver tu nombre en la Torá? Él no era del pueblo de Israel, era de un pueblo idólatra. Peor que incluso las religiones actuales. Peor. Incluso ofrecían a los hijos sobre el fuego y sacaban sangre y mataban y hacían una serie de atrocidades. Bueno, pues él aprendió esos secretos y se volvió parte del pueblo de Israel. Entonces, Elohim es un nombre de Dios, cuya numerología, la gematría, es 86, igual que la palabra Ateva. O sea, Ateva es la naturaleza. Ha-teva, la naturaleza. Entonces, podríamos decir que Elohim es el cuerpo, la parte natural. Y Yud-Ke-Vav-Ke es el alma, la esencia divina que da vida a todo lo que es materia. Si tú entiendes que Yud-Ke-Vav-Ke da la orden y Elohim obedece, entonces entiendes lo que Yitro entendió. Yitro comprendió que Yud-Ke-Vav-Ke ordenaba, pero Elohim ejecutaba la orden. Y eso era lo que pasaba. Moshe representa a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, que utilizaba el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke y ordenaba las plagas. Y Elohim, que era la naturaleza, tenía que ejecutar la plaga que le ordenaba Yud-Ke-Vav-Ke. Pero entonces, el que provoca el milagro es Yud-Ke-Vav-Ke. Pero entonces Elohim es la herramienta de Yud-Ke-Vav-Ke. Los egipcios, es decir, los que perciben el mundo a través de sus 5 sentidos, los que son conectados al cuerpo, conocen Elohim y a eso le llaman Dios. La mayoría de las religiones le llaman Dios a Elohim. Es decir, lo que pueden percibir como milagro es lo que ven con sus ojos, con sus oídos, lo que alcanzan a percibir, pero ni siquiera alcanzan a percibir el milagro que no se manifiesta en lo físico. Es decir, no conocen Yud-Ke-Vav-Ke. Por eso Israel salió de Egipto. Es decir, el que sale de la sensorialidad empieza a entender lo que es Yud-Ke-Vav-Ke. Este es el concepto clave. Este mundo y las religiones solo quieren regirse por Elohim. Eso es un piloto automático. Esa es una visión horizontal de las cosas. Y automáticamente corta la acción vertical del sistema creador. Para ser muy claros, esa visión horizontal, yo trabajo, tengo dinero, cosa más estúpida pensar que porque trabajas tienes dinero. Porque en realidad para poder trabajar necesitas respirar. Necesitas que te funcione el corazón, necesitas que se muevan tus piernas, necesitas tener ojos, necesitas tener oídos. Y todo eso no lo tienes tú, te lo da el Creador. Y si el Creador te lo quiere quitar en un instante, se acabó tu trabajo, tu sustento y todo. Entonces, en realidad, es estúpido pensar que trabajamos para tener dinero. Más bien es que el Creador se esconde detrás de esto que se llama, entre comillas, tu trabajo y tu actuar, para no humillarte y darte cuenta que todo lo que recibes te lo proporciona Él. Pero como solamente somos, ahora sí, ciegos, mudos, sordos al mundo espiritual, entonces necesitamos verlo en el mundo material para que sintamos que hicimos algo. Esta visión corta el milagro, corta la manifestación física. La visión horizontal es la visión del culto al cuerpo. Casa bonita, coche bonito, reloj bonito, ropa bonita. Yitro descubrió que Yud-Ke-Vav-Ke daba la orden para que se manifieste Elohim. Das la orden para que entonces todo lo que es precioso en tu mundo espiritual
tienes tu casa espiritual, tienes tu vehículo espiritual, tienes tu reloj espiritual, y entonces eso se manifiesta en el mundo físico. Es decir, una visión vertical donde Yud-Ke-Vav-Ke lo que hace es que cortocircuita este mecanismo natural y cambia el caos en armonía. Las personas piensan que el trabajo es lo que genera la riqueza, pero no piensan que es la activación de la riqueza lo que trae el trabajo. Es lo que trato de explicar. La verticalidad solo ocurre cuando activamos este sistema creador que se llama Yud-Ke-Vav-Ke a través de la meditación con los nombres de Dios. Y justamente en la parashá dice que cuando salió Moshe al encuentro de su suegro, dice, se hincó y lo besó. Y se preguntaron mutuamente por su bienestar. Y entraron a la tienda. Es decir, entraron a este complejo de sabiduría. Le transmitió lo que están ustedes en este momento escuchando. Y de ahí aprendemos, y menciona, que vino Aarón con todos los hijos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de Dios. Es decir, que vinieron a escuchar todos los secretos y todo el conocimiento que le estaba dando Moshe a Yitro. Por eso incluso sabemos que cuando Aarón bendecía, lo hacía con la mano derecha por encima y delante, y la izquierda la ponía más atrás de la derecha y un poquito más abajo, porque la derecha simboliza Yud-Ke-Vav-Ke y la izquierda Elohim. Ojo, solo se levantan las manos para bendecir, no para agredir. Y levantar las manos equivale a contemplar la faz de Dios, porque la palma de la mano representa el alma y el dorso de la mano representa el cuerpo. Entonces, por eso cuando damos la mano, estamos uniendo el aspecto del alma de una persona con el aspecto del alma de otra persona. Pero cuando la gente se enoja y no le quiere dar la mano, lo que deja es de unir las almas. En esta forma, explica Moshe que Kadosh Baruj Hu dañó a Faraón hasta que reconociera la existencia de Dios. Dice que Faraón pidió la bendición de Moshe. Y es que, ¿qué es Faraón? Nuestro deseo de recibir. Este deseo de recibir se acaba hasta que estamos en el piso, hasta que, Hasbe Shalom, estamos enfermos, estamos mal en una situación y reconocemos que no podemos más con nuestro cuerpo y nuestra lógica. Es entonces cuando conectamos con nuestra alma. Entonces, si Faraón es la representación de Elohim, quiere decir que no tenía el alma de Yud-Ke-Vav-Ke. Es decir, Faraón era un desalmado. Y eso es la mayoría de los seres que habitan en esta tierra. Seres que conectan con su naturaleza física, pero que no tienen alma. Trabajan porque quieren ganar dinero, no porque eso tenga un fruto para las demás personas. Entonces, las plagas que vienen en Egipto son las pruebas que manda Yud-Ke-Vav-Ke al cuerpo, hasta que palo tras palo se reconoce la existencia del alma. Por eso el texto literal en la historia de la Biblia, escuchen esto, el texto literal de la historia en la Biblia es llamada paja y el secreto es llamado grano. Entonces, aquel que no ha sacado el grano de la paja, o sea, los secretos, ese no ve, está cegado en su alma por el texto literal. ¿Y qué es lo que analizan las religiones? El texto literal. Su vida va a operar en piloto automático, pero aquel que extrae el grano, su vida experimenta una verticalidad y su manera de ver la vida sin tropezar. Yitro abandonó a su pueblo, a sus padres, se ató a la enseñanza de Akadosh Baruj Hu, es decir, abandonó tradiciones erróneas y fue llamado justo, tzadik. Por eso, el converso, aquel que abandona la idolatría,
Aquel que abandona esas tradiciones erróneas en su pueblo es llamado justo. Y esto está dicho en el Zohar 2, capítulo 70a, para que esté clarísimo. Este es un concepto importante. Cuando Elohim creó el hombre, estoy hablando en Génesis, ¿no? Bereshit bara Elohim. O sea, cuando Dios creó, lo creó a través de Elohim, no a través de Yud Kei Vav Kei. Es decir, todos nosotros estamos creados bajo la semejanza de Elohim, a imagen y semejanza, ¿no? ¿Qué es esta semejanza? Quiere decir que el sistema astral hizo al hombre a semejanza de sí mismo. Es decir, estamos hechos a semejanza del sistema astral. Huesos, venas, pulmones, riñones, corazón, etc. Todos los órganos tienen una asociación y una similitud con el sistema astral. Pero ¿quién manda el sistema astral? Yud Kei Vav Kei. El libro escrito por Abraham, el Sefer Yetzirah, explica cómo estamos construidos conforme su correspondencia con el sistema astral órgano por órgano. Y todas las fuerzas del sistema astral y de todo nuestro cuerpo pasan por Yesod. Yesod es nuestro sistema emocional, para decirlo de una forma simple. Por eso nuestras emociones afectan nuestros órganos. Tú te alteras y te sonrojas. Tu corazón incrementa su palpitar. Se te suben los líquidos. Se cambia tu condición hormonal. Nuestras emociones afectan nuestros órganos y esto lo sabemos del escrito en Bereshit que dice: y salió un río para regar el jardín del Edén. Nada más eso. Y salió un río para regar el jardín del Edén. El río es el alma y el jardín es Elohim. Así que nos está explicando esa parte que nosotros estamos constituidos a partir de Elohim y ese río está conectado con el alma. Entonces, ¿cómo el hombre es un teclado cósmico? Es decir, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestras manos, todo es un teclado cósmico. Cada órgano tiene una correspondencia con una parte del cuerpo y con una parte del sistema astral. Pongan mucha atención, los secretos de la fisionomía del hombre. A partir de su fisionomía es que sabemos cuál es su naturaleza. Y a partir de su físico, de su fisionomía, sabemos la capacidad de éxito en cada aspecto de su vida. Sí, el color de tus ojos, el color de tu cabello, la forma de tu cabello, la forma de tu nariz, la forma de tu boca, la forma de tus labios, la forma de tus manos, todo eso determina el éxito en cada aspecto de tu vida. Cada órgano está ligado con letras hebreas. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Para adivinar cómo es una persona? No. Para evitar un destino caótico. Estudiar esto nos permite entender nuestras malas cualidades y convertirlas en buenas cualidades y transformar el mal en bien para tener un gran mérito. Cuando una persona conocedora de fisionomía se acercó a Moshe, eso mucha gente lo sabe, lo vio, lo miró, le dijo: oye, pero que tú eres una persona líder del pueblo de Israel, pero si tú tienes la forma, la cara, los aspectos de un asesino, de un depravado, de un tipo enojón, de un tipo malvado. Y le dijo: tienes toda la razón. Cada uno de esos aspectos los transformé en mí y los transformé en bien. Y ese es el gran mérito que tiene un tzadik, un hombre justo. Entonces, cuando dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Elohim, quiere decir que cada órgano de nuestra vida está hecho a semejanza de una condición astral. El hígado está ligado con Júpiter, el corazón con el Sol, los pulmones igual con 2 planetas, los riñones con Netzach y con Od y con Mercurio, etcétera, etcétera. Cuando metemos Yud Kei Vav Kei dentro
de nosotros activamos el teclado que da órdenes a Elohim. Cuando nosotros meditamos, metemos a Yud-Ke-Vav-Ke, activamos el sistema dentro de nosotros y con nuestros órganos activamos un teclado que da órdenes a Elohim. Si Yud-Ke-Vav-Ke da órdenes a Elohim, escucha lo que voy a decir. Si Yud-Ke-Vav-Ke da órdenes a Elohim, eres un Dios. O más bien, es Dios que obra dentro de ti. Pero en caso contrario, tienes la misma naturaleza que un animal. Si tú eres de la naturaleza de Elohim y Elohim es lo que actúa dentro de ti, eres igual que un perro, que un gato, que una vaca, que un toro. Solamente con un poco más de inteligencia. Pero al fin y al cabo, la tendencia de un animal. Ese no es el hombre que Dios creó. Y ese es el hombre que desgraciadamente gobierna mucho de este mundo. Yitro descubrió que el hombre tenía el timón del barco junto con Yud-Ke-Vav-Ke. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida? Que el Satán, que es esta influencia de los 5 sentidos, no es un diablo con cuernos, influencia al sistema astral para que nos haga daño. Por arriba de ese sistema astral hay un supersistema astral llamado el dragón, Telí, del que cuelga nuestro sistema astral, y ahí todos son justos en ese sistema llamado el Telí. Si nosotros meditamos, subimos a ese nivel y ellos giran instrucciones para ir por el buen camino. Esa dualidad donde por un lado hay un sistema astral que intenta hacernos daño, el lado negativo, y por el otro lado nosotros activamos el lado positivo, esa dualidad es lo que permite que el sistema funcione. Siempre tiene que haber positivo y negativo. Pero nosotros lo que hacemos es que metemos un cortocircuito en la parte donde está esa percepción de los 5 sentidos y entonces cortocircuitamos la influencia del Satán de los 5 sentidos para corregir el caos de nuestra vida y todos los demás. Por eso la persona que tiene mala boca, que se la pasa negativamente hablando las cosas, que se la pasa quejándose de las cosas, lo que está haciendo es al revés. Está cortocircuitando el sistema de Yud-Ke-Vav-Ke. Entonces la Parashá Yitro nos indica que los rasgos y cualidades de nuestro rostro, de nuestros ojos, de nuestra frente, del pelo, de los labios, de las manos, de los lunares, todos ellos están asociados con nuestros rasgos de personalidad y con nuestras cualidades de dicha personalidad. Todo esto explica con mucho detalle la Parashá. Se explica, pero tremendamente. Creo que en el Zohar son como 70 páginas. ¿Y por qué en la Parashá Yitro se explica esto? Es la pregunta. Porque Yitro era un sacerdote idólatra que se convirtió al judaísmo cuando vio los milagros que había hecho Akadosh Baruj Hu y se dio cuenta que había una inteligencia que movía los astros. Dejó de ser idólatra de los astros y empezó a adorar al Creador. Y de ahí vienen todos los rasgos de la cara que indican la posibilidad de hacer corrección. Lo dije bien, corrección sobre nuestro carácter o sobre nuestra personalidad si sabemos identificarlos. Les recomiendo que vean los videos de mi maestro de la Parashá Yitro, donde habla acerca de el rostro, los ojos, cada uno de los rasgos de la cara y demás, que están por ahí del curso 86, 87, 88 más o menos, para que puedan encontrar toda esta información que es valiosísima. Pero también, por otro lado, nos permite entender que todos estos rasgos muestran elementos asociados con la carta astral. ¿Y qué es la carta astral? Simplemente es la influencia que recibiste en el momento en el cual tuviste un nacimiento. Esa primera inspiración que tuviste va a determinar ciertas condiciones de tu vida. Entonces, a partir de poder observar el karma astral, los aspectos que van a afectar tu vida, también puedes ver estos rasgos y encontrar tu propia fórmula sin tener que ser
adivino, ni tener que ir a esas cosas terribles para poder corregirlos. Entonces, de lo anterior, podemos entender que cuando dos personas, por ejemplo, dos personas se gustan, ¿no? Dos personas se agradan físicamente, un hombre le gusta a una mujer y sin embargo, no sé, uno es muy alto y la mujer es muy chaparrita o él es de color oscuro y ella es muy rubia, etcétera. O sea, estos contrastes se dan no es porque se gusten físicamente. No. Cuando tú haces afinidad con alguien es porque su carta astral tiene afinidad. Hay un electromagnetismo que atrae a las personas y no necesariamente están en aspectos de compatibilidad de su edad o de sus aspectos físicos en cuanto a su apariencia, sino que coinciden en esa energía que solamente Akadosh Baruj Hu puede ver esa energía. Nosotros no la podemos ver. Por eso es que hay parejas muy extrañas, aparentemente, pero su energía es compatible. Entonces debemos entender que la carta astral dice empuja, pero no fuerza un plano de vida. ¿Qué quiere decir esto? Son energías electromagnéticas que se asocian a la primera aspiración al nacer y esta carta te va a dar todas las cualidades potenciales, ¿ok? No es un decreto, no. Son cualidades potenciales para poder cumplir tu proyecto de vida. Pero si en la vida tú vas por otro camino, por ejemplo, tus cualidades son artísticas y tú quieres ser matemático, pues todo te sale mal. En cambio, cuando todo te sale bien, es cuando entras en la autopista para la cual has nacido. La piel, los músculos, los huesos son solo la envoltura del hombre, pero no es el hombre en sí. Igual que en el firmamento, los sabios pueden leer la forma de las estrellas, las figuras de los astros. De la misma forma, los sabios pueden leer las líneas, las arrugas, por ejemplo. En Isaías 47:13, habla de los que estudian el cielo y contemplan los astros. Ojo, no dice que los adoran, que los contemplan, los observan. Y saben leer las líneas de la palma de la mano, los dedos de la mano, porque esos, se refiere a los dedos, son como las estrellas, donde se pueden leer también los rasgos en la línea de la mano. Entonces, y esto está descrito en Isaías 47:13, pero hay que entender de qué está hablando. Adicionalmente, en esta parashá, y nos metemos a la parte más rica de la parashá, que se contienen las Azara Diberot, las 10 palabras que contienen, fíjense, los famosos 10 mandamientos. Primero, mentira, no son 10 mandamientos. Eran 10 palabras. Azara Diberot, eso significa 10 palabras. Ahora, estas palabras o estos enunciados que se narran a partir de Shemot 20, capítulo 20, es decir, en el capítulo 20 de la Parashá Yitro, vienen estos 10 enunciados y esos 10 enunciados contienen 613 letras. ¿A qué son estas 613 letras? A los 613, ahí sí, mandamientos o reglas. 248 positivas y 365 negativas. Entonces, si sumas 2 más 4 más 8 de 248, 2 más 4 más 8 te da 14, que está asociado a las 14 falanges de la mano derecha. Y si sumas 3 más 6 más 5, 365, también te da 14, que son las falanges de la mano izquierda. Hace referencia a la tabla de la derecha y la tabla de la izquierda. Entonces, ¿qué recibió Moshe? 2 tablas, ¿verdad? Que contenían los enunciados de la famosa ley. Entonces, primero no era una ley,
son simplemente enunciados que determinan leyes de causa-efecto. Y son 14 y 14 que hacen referencia a la mano derecha y a la mano izquierda. Entonces, está escrito en el Salmo 25, versículo 14, que Akadosh Baruj Hu revela los secretos de aquel que le teme. Es decir, temor reverencial. Aquellos que le admiran. Y esos vienen de la estirpe o la descendencia del rey David. ¿Y por qué menciona esto? Porque solo aquellos que vienen precisamente de esa estirpe tienen la capacidad de entender lo que revelan estos enunciados en su sentido místico y no en su sentido literal. Ya lo mencionamos. Cuando tú lees estas expresiones de los famosos 10 mandamientos, no se entiende nada. Voy a terminar brevemente de describir algunas cosas y me voy a meter a ellos. La mano izquierda son los dones que la vida nos ha dado. Y la mano derecha es qué hemos hecho con esos dones. Esto aplica a derechos y a zurdos, ¿eh? Entonces, si tú observas las líneas de tu mano izquierda, te das cuenta que es lo que te ha dado la vida. Y la mano derecha es qué es lo que tú has hecho con lo que te ha dado la vida. Entonces, Akadosh Baruj Hu apareció a Moshe Rabenu cara a cara. Le apareció cara a cara, no a través de sueños. Moshe reencarna en Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, en su cueva. Y esos secretos son exactamente el encuentro que tuvo Moshe con el Creador. Y de la misma forma, es análogo el encuentro que tuvo Yitro con Moshe. Así se sorprendió, como si le hubiera hablado a Kadosh Baruj Hu cara a cara. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Esto que estamos escuchando es conocer a Dios. Es decir, entender cómo funciona el mundo divino. Para lograr eso, Moshe tuvo que subir sin cuerpo. Cuando hablamos de que subió al monte Sinaí, Sinaí 130, numerología, gematría de la palabra sulam, escalera. Quiere decir que subió a niveles sin su cuerpo, niveles celestiales sin su cuerpo. Por eso es que pudo estar 40 días y 40 noches sin comer, porque en realidad estaba fuera de su cuerpo. Y ya explicamos en la parashá anterior los seres que se encontró cuando se despegó de su cuerpo. Entonces, Akadosh Baruj Hu siempre está con Israel. Siempre está en el exilio con Israel. Pero, ¿el exilio de qué? De su sabiduría. Justamente le dio el gran manual, que es la Torá, para poder recuperar esa sabiduría. Toda la alegoría del Éxodo, toda esta salida de Egipto, es sobre esa sabiduría. Y justamente en la entrega de la Torá, es cuando el pueblo de Israel llega a un nivel de conciencia de ser profetas. Podían ver visiones de todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces, la pregunta es, si podían ver todo lo que estaba ocurriendo y podían ver el milagro directamente de ver a Dios cara a cara, ¿cómo entonces sucedió el problema del becerro de oro? ¿Cómo pudo ocurrir el becerro de oro? Es que eso no lo hizo el pueblo de Israel. Eso lo hicieron los Erev Rav. El error fue de Moshe por llevárselos de Egipto. La diferencia es que cuando estuvo Moshe en el Sinaí, es decir, que estuvo en los mundos más elevados, bajó a Kadosh Baruj Hu con Moshe. Y cuando vio al becerro de oro, se fue de este mundo, se despega de este mundo. Pero en el caso de Mashiach, que es la reencarnación de Moshe, se queda a Kadosh Baruj Hu en un mundo donde no hay dolor, no hay idolatría, no hay diferencias. Por eso, el pueblo de Israel claramente sabe que el Mesías nunca ha estado en este mundo, porque el dolor sigue, la idolatría sigue, la envidia sigue, las diferencias siguen. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu bajó las almas, cuando Akadosh Baruj Hu bajó las tablas junto con Moshe, dice que las almas se salían de los cuerpos. Por eso le dicen,
Moshe, háblanos tú a nosotros, porque sentimos que nos vamos a morir. Es decir, la chispa divina que había dentro de los que estaban en el pueblo de Israel se despegaba del cuerpo y sentían que se les salía el alma, sentían que se iban a morir. Estaban literalmente viendo a Dios cara a cara. Entonces, cuando se entrega la Torá, dice es en medio de fuego y de la nube de humo. Esto hace referencia al infierno, que no tiene nada que ver con la imagen religiosa e infantil que tenemos del infierno. No, se refiere al Gehinom, se refiere a la gran vergüenza que sentían las personas que no conocían los secretos del cielo. La vergüenza de no haber cumplido su misión en esta vida y que serían oprimidos por los otros pueblos. Por eso sentían que se iban a morir. Y esa es la vergüenza que sientes cuando te pasan cosas en la vida y no sabes por qué te pasan. Porque no conoces los secretos del cielo, no conoces tu misión en la vida, estás en la carretera equivocada y sientes vergüenza de ti mismo de no saber qué está pasando. Vamos a entender un poco, voy a cortar aquí un momento para empezar a explicar brevemente, pero brevemente, este famoso tema relacionado con los 10 mandamientos mal dicho o los 10 enunciados. Voy a avanzar un poco. Explica el año del jubileo, ¿no? El año del jubileo es esta pausa que se genera después de 40 años, ¿no? Y precisamente eso se refiere a un estado donde el Creador simplemente destruía y creaba mundos. Ese es el año del jubileo. Es decir, es un reset de volver a empezar todo, cada 40 años. Claro que hubo vida miles de años antes de Adán y Jabá. Por supuesto que hubo vida antes. Pero este mundo que nosotros conocemos parte de ese momento de Adán y Jabá. Lo que nosotros encontramos de miles de años de antes siempre son vestigios de mundos anteriores. Israel salió de Egipto gracias al año llamado el jubileo. Es decir, decidió Akadosh Baruj Hu no destruir este mundo. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre empieza a desarrollarse tecnológicamente, se olvida del Creador. Ese aprendizaje es la salida de Egipto, donde en lugar de avanzar tecnológicamente, lo que hicimos fue recibir la Torá, el Zohar, y encontramos la llave, pero no de tecnología física, sino encontramos en la Torá la tecnología espiritual para no olvidarnos de nuestro Creador. Por el contrario, para convertir este mundo en un jardín del Edén, es decir, un mundo de sabiduría para aprender a amar nuestra creación. Por eso, Moshe se reencarna en el Mashiach, para evitar esa situación que ocurrió en su época nuevamente. Viene a rectificar ese error. En el jardín del Edén quedó un mundo sin destruir, llamado la serpiente, que no es una serpiente, no es una víborita. No. Esta energía tiene un solo objetivo, y es no dejarte estudiar la Cábala, para que te olvides de tus poderes de conexión con Dios. Sí, estoy diciendo que el hombre tiene un poder de conexión con Dios y tiene la capacidad de ordenar a la naturaleza cuando permite que el sistema creador, que es Yud Ke Vav Ke, habita dentro de él. Ahora usamos y pensamos en una conciencia donde usamos las redes sociales para difundir este servicio y no que nosotros sirvamos a las redes sociales. Entonces, la ley revelada, o sea, lo que podemos leer, eso ya estaba escrito sobre fuego negro y eso estaba sobre humo blanco. Entonces, la tinta de las letras es el fuego negro y el pergamino blanco, donde está escrita la Torá y están escritas las letras hebreas, nos explica un concepto para entender.
¿dónde está la clemencia? ¿En la letra negra o en el pensamiento que el escriba pone al escribir en el pergamino? Entonces, es el pensamiento o la intención del escriba lo que representa la clemencia. Y el fuego negro, que representa la letra negra, eso ya es directamente la parte física. Las tablas que bajó Moshe en el Sinaí medían 72 por 72 centímetros por 36 centímetros de profundidad. Y estaban hechas en zafiro. Eso pesaba 1 tonelada, pesaban muchísimo. Entonces, ¿cómo es posible que Moshe venía cargando una tabla de estas en cada mano? Es imposible. En realidad, eran las letras las que representan una fuerza, un alma. Eso era lo que levantaba el peso que Moshe cargaba en las manos. Oye, ¿cómo es esto posible? Pues de la misma forma como tú te mantienes parado con un cuerpo. ¿Qué tiene más fuerza, el alma o el cuerpo? Porque si te sacan el alma, se desploman 60, 70, 80 o 100 kilos de cuerpo. Para que tú te des una idea, que tu alma tiene letras y esas letras son las que te mantienen parado, no tu cuerpo, no tus huesos. Sin embargo, se dice que Moshe incluso enrolló las tablas. ¿Cómo puedes enrollar algo que pesa 1 tonelada hecho de zafiro? Significa que Moshe tenía total control de la materia. Todo el control de la materia lo tenía. Es decir, quiere decir que el espíritu controla la materia. Pero para esto hay que llegar a una conciencia. Y cuando él bajó con esta conciencia y vio que había una orgía, literalmente, con el becerro de oro, no quiere decir que él rompió las tablas. Eso es un error, es una alegoría, es una metáfora, perdón. No, las letras que estaban en las tablas se fueron, se desprendieron. Y eso era lo que las sostenía. En la vista de las personas, parece que a Moshe se le cayeron las tablas y las rompió. No, en realidad fueron las letras las que se fueron. Y al momento que se fueron, el alma de las letras, que es lo que sostenía las tablas, lo que las detenía, hicieron que se precipitaran las tablas al piso. Entonces hay que entender el significado que tiene esto a nivel espiritual para entender cómo opera el mundo espiritual sobre el mundo físico. Todo el espacio que está en medio de la materia está lleno de pensamiento divino y tiene la fuerza de soportar la materia. Las tablas fueron creadas un viernes en la entrada de Shabbat y estaban hechas de rocío celeste, de tal. ¿Y qué es lo que conecta con tal? Estamos hablando precisamente de este suprasistema astral y precisamente dice que se posaban las tablas en el jardín de los manzanos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? En realidad, ese jardín de los manzanos se refiere al Shabbat. Quiere decir que con el Shabbat es donde nosotros acumulamos toda la fuerza y se la damos a Kadosh Baruj Hu. Por eso quien no hace Shabbat solo vive del fruto del trabajo de sus manos físicas. Y los que hacemos Shabbat literalmente manipulamos esa fuerza para poder entonces moldear el mundo físico como si fuera una plastilina. Y dice que habló a Kadosh Baruj Hu todas estas palabras. ¿Cómo empiezan las 10 palabras? Aquí dice, Anoji Adonai Eloheja. Así empieza. Y entonces, ¿qué tenemos que entender? Anoji es Aleph, Nun, Jaf, Yud. Anoji. Aleph, Nun, Jaf, Yud. Esto es un acróstico, un código de las siguientes palabras. Ani nafshi ketivat keavit. Ani nafshi ketivat keavit. ¿Qué quiere decir?
yo a mi alma por escrito te he entregado. Es decir, la gente piensa que las leyes son mandamientos. Nada que ver. Es el pacto que el Creador hace contigo mismo. Te está diciendo que el Creador quiere ser tu pareja. La persona que entiende sus leyes y preceptos es realmente la persona que entiende cómo unir su alma con el alma del Creador. Entonces, lo primero que dice Akadosh Baruj Hu en el primer enunciado, en el primer, entre comillas, mandamiento, lo que te dice es: quiero ser tu pareja. Quiero unirme a ti alma con alma. Y dice: Anoji Adonai Eloheja. Me quiero unir a ti, mi amor. El primer mandamiento conecta con Keter. Hace relación a la Ketubá, al contrato matrimonial justamente contigo. Se quiere casar contigo. Y dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Cuando yo conecto con tu alma, no necesitas depender de tus 5 sentidos. Yo soy tu esposo. Yo te cuido. Yo procuro por ti. Yo te doy de comer. Yo te sacaré de todas las dificultades. Pero primero une tu alma conmigo. Quiero que te unas a mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, porque además lo vamos a estudiar después más el primero, él dice, cuando dice Anoji, es Anihaf. Yo soy la Jaf. Yo soy el útero. La Jaf es un útero. Y útero viene de Rehem, de misericordia. Yo soy la misericordia. Únete a la misericordia. Únete a mí. Vamos a estudiar más adelante. El segundo mandamiento conecta con la Sefirá Jochma. Y dice este segundo enunciado: no habrá para ti otros poderes. Dice, Lo Iye, Leja Elohim Ajerim. No habrá para ti otros poderes, otras deidades antes de mí. Dice, no harás para ti estatuas, ni imágenes de lo que existe en el cielo arriba y lo que hay en la tierra abajo, ni de lo que hay en las aguas abajo en la tierra. No te arrodillarás ante ellos, ni te rendirás culto ante ellos, porque yo soy tu Dios. Y dice, Eloheja Elcaná. Dice, soy un Dios celoso. ¿Por qué es un Dios celoso? ¿Por qué utiliza la palabra celosa? Porque ¿sabes qué? El amor que Él tiene por ti no es igual al amor que tiene por mí. Te ama solo a ti. Le gusta que lo poseas. Pero ese amor no es para que lo hagas con otro ser humano. Ese amor es para que solamente lo sientas con Dios. Por eso es un Dios celoso, porque todo su amor te lo entrega a ti y todo su amor me lo entrega a mí. Por lo tanto, mi Dios te bendiga a ti y tu Dios me bendiga a mí. Cada uno tenemos ese amor único, irrepetible, donde nos ama con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes. Así nos ama y así nos lleva como un bebé cuidado de la mano. Entonces, no harás para ti dioses ajenos en mi presencia, ni esculturas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en la parte profunda? Hace referencia a que nosotros en la Sefirá Jochma, con la meditación, damos forma a los eventos. Nosotros somos los que damos la forma a los eventos junto con Dios. Dios está representado en su esencia divina en las letras hebreas. Usamos letras hebreas. Y cuando usamos letras hebreas y estamos meditando con letras hebreas, la esencia de Dios está en esas letras. Estamos Dios con Dios. Estamos cara a cara. Y nosotros determinamos en nuestro pensamiento, con una imagen, moldeamos todo lo que es físico como plastilina.
Pero, cuando nosotros en nuestro pensamiento fijamos una imagen física, limitamos todo el potencial creador que tenemos. Nosotros podemos ser idólatras sin imágenes, ¿eh? No necesitas idolatrar una virgen, una estatua, un angelito. No. Ya lo he dicho en otras parashot. O sea, adorar una estatua no es ser idólatra, es ser estúpido. Porque pensar que simplemente un pedazo de palo, un pedazo de yeso, un pedazo de concreto tiene poder, hay que ser estúpido. No, el problema es la fuerza que nosotros le damos a eso dentro de nuestra vida. Esa es la idolatría. Entonces, no es que nosotros nos asombremos por un pedazo de palo, un pedazo de piedra, no, sino la intención que nosotros le damos, esa es la idolatría. Por lo tanto, también cuando nosotros, cuidado a los alumnos que están aprendiendo, cuando tú tomas las letras de los nombres de Dios y los utilizas egoístamente para tus intereses, para tu beneficio, tú estás usando fuerzas ajenas dentro de la presencia divina. Y estás teniendo fuerzas ajenas y eso es idolatría. Elohim Jerim. En realidad, el secreto profundo de esto es: no digas cosas ni hagas imágenes de cosas que no te hayan enseñado. Porque la verdad es que nadie te enseñó a adorar una estatua, ni una imagen, ni nada. Simplemente tú lo has adoptado. El tercer mandamiento, tercer enunciado, conecta con la sefirá Binah. Y dice: Lo tisa et shem Adonai Eloheja lashav. Dice, no pronunciarás el nombre de tu Dios en vano. Pues claro, si tú no puedes pronunciar ni siquiera el nombre de Dios, entonces quiere decir que cuando tú utilizas el nombre de Dios y pones una intención distinta que la que Dios quiere para usar su nombre, el cual tú no eres capaz ni de pronunciar con tus labios, porque si Él quisiera que no lo pronunciaras, en ese momento te quita el alma y ni siquiera lo vas a poder pronunciar. Entonces lo que estás haciendo es ponerle una energía o una fuerza que es ajena a la intención divina. Cuando nosotros usamos un nombre o una fuerza de energía, hablo de una energía, atraemos esa energía, usamos un nombre de Dios, encendemos, activamos una energía y la atraemos esa energía a nosotros. Pero cuando lo hacemos por cosas irrelevantes o meditamos un nombre de Dios con enojo o con ira o con celos o con miedo o con otras fuerzas, en ese momento estás utilizando el nombre de Dios, esa fuerza, en vano, en una forma errónea. Entonces no sirve, no ayuda. Cuando tú quieres un negocio y meditas para que Dios te logre ese negocio y lo utilizas por ambición, no sirve. No te está regañando, simplemente dice eso no sirve, no lo hagas. Te está dando leyes de cómo usar la Torah, cómo usar el manual. Entonces, cuando utiliza la expresión lotisa, se refiere a no elevarás esos nombres solo por meditar. En Binah, a nivel de Binah, en Shabbat, es la interpretación de nuestra meditación. No podemos interpretarlo asociado a otras fuerzas que son para nuestro interés personal. Entonces, dice, porque no habrá de tolerar Dios quien pronuncie su nombre en vano. Exactamente, no tendrá ninguna fuerza. Estás totalmente generando un cortocircuito que te va a revertir. Entonces, cuarto mandamiento, cuarto enunciado. Dice, Zahor et yom ha-Shabbat lekadesho. Recuerda celebrar el día sábado para consagrarlo y santificarlo. No dice domingo, ni dice lunes, ni dice miércoles. No, dice sábado. Ya sabemos que los días se miden solar-lunar. Cuando se mete el sol empieza la noche, cuando sale el sol empieza el día. Entonces un día completo es cuando se mete el sol hasta el día siguiente se mete el sol, eso marca un día. Y dice, 6 días podrás laborar y hacer todos tus trabajos y el día séptimo es día de Shabbat.